Y seguimos entonces en este segundo bloque con Norberto Galazo, pensando al peronismo y también a nuestra historia. Habían quedado ahí dos temas, Norberto. Por una parte, la izquierda y los movimientos sociales, y por otra parte, participación de los jóvenes. Bueno, con la izquierda pasa un fenómeno muy particular también, que es propio de la Argentina. Es decir, en Europa se produce la revolución industrial, crece el capitalismo, los empresarios contratan obreros, los obreros se juntan 300, 400 y cuando se juntan empiezan a ver que cobran poco, empiezan a ver que el empresario progresa y ellos no progresan, entonces forman sindicatos y después crean partidos de izquierda. Esto es lo natural, de un proceso natural. El proceso argentino es distinto. El proceso argentino en un país sin industrias, vienen anarquistas y vienen socialistas inmigrantes. Vienen con la inmigración de 1860, 1870, 1880. Esos inmigrantes traen ideas socialistas y anarquistas, importándolas a un país que no tiene industrias, que no tiene gran concentración obrera. Entonces se da el fenómeno de que los anarquistas en general eran trabajadores artesanales, no eran trabajadores de fábrica. Claro. Eran el tipo que era un artista que hacía una mesa con las patas torneadas, que ilustraba únicamente los días que no había humedad, porque era un artista, el yesero que hacía esas molduras extraordinarias de las grandes mansiones de la clase alta, ¿no es cierto? O los socialistas eran empleados de comercio, como donde nació Borlenghi, que fue figura importante del sindicalismo de comercio. O eran empleados municipales. Es decir, el fenómeno de la industria en Argentina empieza en el año 35, la sustitución de importaciones. Cuando esos países ya hacía tiempo que existían y que existían con una base social que no era obrero industrial. Y cuando debieron haber ocupado el lugar que les correspondía, ya el Partido Socialista era un Partido Socialista liberal, le daba más importancia al divorcio, a la enseñanza laica que a los problemas concretos de los obreros. Y el Partido Comunista se encontraba con que estaba subordinado a la orientación general que daba la Tercera Internacional desde el estalinismo. Entonces, a la medida en que la Unión Soviética hace una alianza con Inglaterra contra el fascismo emergente y el nazismo, ¿no es cierto?, las directivas son de que no hay que hacer huelgas a las empresas inglesas. La Asociación Obrera Metalúrgica, que era importante, manejada por los comunistas, levanta una huelga porque las empresas inglesas eran aliadas de la Unión Soviética, pero el obrero no se le podía explicar eso, el obrero no lo entendía. Y pierden huelgas, y se funde la Asociación Obrera Metalúrgica y nace la Unión Obrera Metalúrgica después. Claro. Y lo mismo pierden el sindicato de la carne, donde estaba José Peter, que era una gran figura. Lo pierden también por este fenómeno de subordinación. Es decir, la idea de Stalin era que el socialismo había nacido en la Unión Soviética y se expandía al resto del mundo. Y entonces los comunistas de todo el mundo debían apoyar la política que hacía la diplomacia soviética y no hacer su propia revolución en cada país. Eso hace que los comunistas se junten con los radicales, con los demócratas progresistas, incluso con los conservadores en el año 46, y la clase trabajadora haga su experiencia a través de este militar, cosa sorprendente porque los trabajadores en general tenían cierta resistencia a los militares y a la iglesia, ¿no es cierto? La tradición de los socialistas era de que había que colgar a un último militar con la tripa del último cura, decían ellos, en ese lenguaje agresivo que tenían, ¿no es cierto? Entonces, este hombre que va a ser el secretario de Trabajo y Previsión empieza a dar respuestas a los anhelos de la clase trabajadora y aparece el peronismo y la izquierda queda pegada a los otros partidos. A los otros partidos. Con un lenguaje distinto que se ha visto en el último conflicto que tuvo el gobierno de Cristina Kirchner con la mesa de enlace agropecuario, donde había grupos de izquierda, Vivando a Violcati, el MST, por ejemplo, o el PCR, que son de izquierda, consideraban que la sociedad rural podría encabezar un proceso de cambio, porque Mao Zedong había hecho la revolución desde el campo en China. Pero eso es trasladar cosas que pasaron en otras épocas, en otros países, a nuestro país. En nuestro país la CGT estuvo con todas sus
heterogeneidad también que tiene la CGT, ¿no es cierto?, que no son todos iguales, Seguro. pero estuvo apoyando al gobierno. Hay un desentendimiento entre la izquierda y la clase trabajadora, que no es total, porque ha existido en Argentina y se ha desarrollado una izquierda nacional, expresada en Manuel Ugarte, por ejemplo, que en 1912 decía: el socialismo en Argentina únicamente puede ser socialismo nacional y latinoamericano, adelantándose a esto del UNASUR, increíblemente casi profético, ¿no? Y después la corriente que expresó Abelardo Ramos en su momento, del Partido Socialista de Izquierda Nacional, que después Ramos tomó caminos cerrados en la época del menemismo porque apoyó a Menem, que integró el gobierno de Menem, ¿no? Norberto, ¿cuál es el rol de los intelectuales? Bueno, hay un grupo de intelectuales que está muy cuestionado por algún sector, por otra parte siguen, diríamos, dando opiniones de acuerdo a la actualidad nacional. Digo, ¿cuál es el rol de los intelectuales hoy? Yo creo que es decir, el intelectual tiene que optar en una sociedad que está dividida en un sector que tiene privilegios y un sector que está en situación difícil y con una gran cantidad de desocupados y con los obreros que están ocupados con sueldos que en muchos casos no alcanzan para vivir dignamente, ¿no? Entonces el intelectual elige o se va con la derecha o se va con la izquierda. Aunque esos obreros no se llamen de izquierda, expresan las fuerzas del progreso, de la revolución, ¿no es cierto? Entonces el intelectual es difícil a veces porque le cuesta hacer política, porque se maneja con ideas. En el libro entre Kirchner, las conversaciones entre Kirchner y Feynman, se nota esa diferencia entre el político y el intelectual. El político es el que arma, fuerza, construye, ¿no? El intelectual piensa más hacia lo lejos. Hay una referencia interesante dentro del peronismo entre Cook y Hernández Arregui. Hernández Arregui se decía: yo soy peronista porque soy marxista. Entonces le proponen a Cook hacer una agrupación marxista-peronista. Cook le dice: usted propone eso porque usted es un intelectual, usted mira en el largo plazo. En el largo plazo yo también soy socialista, pero yo, como soy político, tengo que dar respuestas hoy y aquí. Hoy y aquí la clase trabajadora en su mayoría no es socialista, es peronista, de diversas líneas, ¿no? Entonces la diferencia entre el político y el intelectual se da allí. Entonces el intelectual tiene que hacer un esfuerzo, cuando interviene en política, para ubicar que la política no es solo una cuestión de razón, es una cuestión de fuerza que se están enfrentando. Uno puede tener fuerza. Entonces es emoción eso. Y hay que tomar, y la emoción juega un papel indiscutible. Es decir, yo estoy convencido de que las cosas que aprende un intelectual, si los aprende solo en los libros, está perdido. Porque las cosas hay que aprender en los libros y en la vida. Seguramente. Por eso mezclo un poco lo que es emoción en esto, claro, ¿no? Es la vida. La verdad no es simplemente una relación de causa-efecto entre determinadas ideas. Es la experiencia, es la vida de lo que nos enseña a nosotros. Yo, por ejemplo, empecé de joven a leer libros socialistas. Y un día conversé con mi viejo tenía un negocio de barrio, y me dice: sí, yo soy socialista también desde joven, pero vos fijate que ahora en mi negocio tenemos consumidores nuevos. ¿Qué eran consumidores nuevos en el año 46-47? Las empleadas domésticas que nunca habían consumido, que venían al negocio de mi viejo a consumir y que compraban, y que además él notaba, porque mi viejo era muy observador, que estaban más altas, porque venían los primeros días de mes con taco alto, no usaban ya alpargatas como en la época del 30. Entonces la vida enseña y le exige al intelectual que, si va a hacer política, ¿no?, que contemple los factores de la vida, junto con lo que le puede dar su reflexión, ¿no es cierto? Seguramente. ¿Y los jóvenes? Y los jóvenes yo creo que están en un momento de una verdadera explosión juvenil. Nosotros tenemos una corriente política, Enrique Santos Discépolo, donde inicialmente, hace unos años, cuando la formamos,
éramos hombres que habíamos pasado por el partido de Ramos, que después nos decepcionamos de Ramos, en su mayor parte, no de las ideas de Ramos, sino de la manera de construir política de Ramos, una metodología práctica, ¿no? Y bueno, y éramos unos pocos, pero en general no éramos veteranos como ahora, pero éramos personas mayores, digamos, como se acostumbra decir. Y resolvíamos los problemas nosotros. Ahora, en esta corriente, dice Polo, nosotros somos minoría. Somos viejos lindos, diríamos, u otra cosa peor, pero o veteranos. Pero la mayoría son los jóvenes, porque se han incorporado notablemente en un año y medio. Los jóvenes yo creo que han, todas estas luchas que se han venido produciendo, la apertura democrática, de que hay discusiones y hay polémicas, ¿no? Los conflictos que hubo, la muerte de Néstor Kirchner, que fue para muchos jóvenes un impacto, porque ellos entendían en el 2001 que la política era simplemente una carrera o una desvergüenza o una estafa. Cuando la gente decía que se vayan todos, creo que vinieron solos, ¿no es cierto? Claro. Se encuentran con un presidente que tiene un problema cardíaco, que lo internan en un sanatorio, le hacen la operación y a los 3 días después está en una par en medio de un escándalo de acto público, emocionándose que no debía emocionarse, y después sigue dando charlas en todos lados, y encuentran algo así como una revalorización de la política. Más allá de que coincidieran o no con las ideas de Néstor Kirchner, encontraron en Néstor Kirchner una expresión de un tipo que se jugó la vida, porque sabía que no debía hacer lo que hacía, porque sabía que estaba con problemas cardíacos como para hacer lo que hacía. Es decir, algo así como un presidente militante o un presidente transgresor, cosa que no se daban los viejos, antiguos presidentes. Nosotros tuvimos que eran figuras casi estatuarias, broncíneas, ¿no? Uno se me imagina, por ejemplo, a Ortiz llegando a la presidencia, o Alvear llegando a la presidencia. Eran personajes. Jauretche decía, así en broma, irónicamente, la gente no podía imaginarse un presidente en calzoncillos, porque el presidente era siempre con frac, jaquet, ¿no? Smoking. Entonces, estos hechos han provocado, me parece a mí, un acercamiento de los jóvenes a la política y una preocupación por la política que se da en casi todas las organizaciones, porque lo que yo le comento de nuestra organización es un ejemplo, pero hay un vuelco a la política, y el fenómeno latinoamericano también, ¿no es cierto? En Latinoamérica ha habido cambios importantes en los últimos tiempos, ¿no? Seguramente. Norberto Galasso, le quiero agradecer nuevamente por todo este rato, por pensar la actualidad, ¿no? A través, bueno, de un movimiento, claro, que es el movimiento justicialista, pero bueno, pensar un poco nuestra historia reciente, claro, si le queremos llamar. Y vamos a cerrar con el título de su último material, De Perón a Kirchner. Bueno. De Perón a Kirchner fueron charlas que surgieron así también por iniciativa juvenil, que las hicimos en el Teatro Ateneo, y que tienen un carácter coloquial, porque yo trataba de explicar qué es lo que había pasado en el peronismo en sus diversas etapas, ¿no? El peronismo del 46, el peronismo de la resistencia, el peronismo del proscripto, y después, sorprendentemente, el peronismo de Menem, que también es peronismo. Y después la idea de que el peronismo estaba casi terminado cuando Menem destruye todo lo que había hecho Perón, y después la aparición de Kirchner. Y un amigo empezó a filmar, y después me trae y dice, está todo grabado y filmado lo que dijiste. Si querés corregir algo, bueno, y ahí salió el libro por una, digamos, audacia del compañero Carlos Benítez, que es del editorial Punto de Encuentro. Y entonces el libro es un libro más bien hablado, más bien contado, porque son charlas, incluso hay algún momento que hay debate, que es lo que le da cierta agilidad que a veces no tiene el libro cuando uno lo estructura en soledad, ¿no es cierto? Claro. Bueno, recomendamos este material. Muchas gracias. Gracias, Norberto No, Galasso, por favor, nuevamente. gracias a ustedes. Pausa.